¿Cómo están? Un gusto. Me gusta que me presentes como venezolano Sí. porque En un poco Venezuela, mi corazón lo es. quise decir, sí, exactamente. ¿Vos estás en qué ciudad estás? Ahora estoy en Caracas, en la Ajá. capital. ¿Qué hora tienen ahí? Porque siempre, la verdad que es una confusión. Acá son las 12, allá Una menos, me Una parece. hora menos, son las 11 de la mañana. 11 de la mañana, perfecto, así se mantiene entonces. Contanos un poquitito, expectativas para el domingo, pasado mañana, una jornada con un interés mundial. Sí, para mí es la elección de América Latina, de la región más importante de los últimos, probablemente de los últimos 20 años o de los últimos 10 años, Sí. porque se juega mucho para los venezolanos y para la región también, pensando en la crisis migratoria, pensando en los modelos de política, económica. Creo que es una elección muy trascendental desde ya para Venezuela y para por toda la región. Ujú. A ver, más allá de las proyecciones, obviamente las encuestas, hay que tomarlas con pinzas todas, ¿eh? Pero, digamos, la oposición, ¿vos creés que esta va a ser una elección en donde la oposición, obviamente a este oficialismo, es más fuerte que en otros comicios? Por primera vez en muchos años la oposición está reunida, digamos, han logrado armar un frente fuerte, que incluye a muchos sectores de la oposición, han logrado una concertación diferente a lo que fue en otras elecciones. En la anterior, recordemos que la oposición llamó a no votar, no validó, no quería validar las elecciones de Maduro. Sí. Entonces, Maduro ganó muy cómodo, casi sin contra ninguna oposición. En este caso, finalmente, encolumnado detrás de la figura de Marina Corina Machado, la Urrutia. oposición logró poner un candidato, Edmundo González Urrutia, que parece que va a recibir muchísimos más votos de lo que vienen recibiendo en las elecciones anteriores. Siempre Joaquín de la mano de Corina, ¿no? Pero quería preguntarte, más allá de eso, Ángeles Balbiani, ¿cómo estás? Quería preguntarte por tu ingreso a Venezuela, porque hay varios periodistas de varios medios, nos ha tocado en América, nos ha tocado en otros países del mundo también enterarnos, que tuvieron complicaciones para ingresar a Venezuela y que algunos fueron devueltos a su país, por decirlo de una manera gentil. ¿Cómo estás, Angie? Bien. Sí, sé, bueno, el caso de Jorge Pizarro, que le negaron la entrada. Hay algunos otros casos más. Había un equipo de la BBC, finalmente no sé si se resolvió. Entrar a Venezuela como periodista siempre es un incordio, no es un país al que esté muy contento de recibir periodistas. En mi caso, yo entré por la ciudad de Maracaibo y si bien fui muy interrogado y me acompañó un oficial de inteligencia en todo el tramo, desde que bajé del avión hasta que salí del aeropuerto fui acompañado por un agente de inteligencia, pude entrar sin mayor problema, pero realmente hay mucho control en el aeropuerto porque no son muy amigos de la prensa extranjera, ¿no? Sí, sí. Joaquín, bueno, a ver, quédate un segundito nada más porque acá está otro de nuestros compañeros. Nosotros estamos haciendo el pase entre programas con Facundo Pastor. ¿Cómo te va, Facu? Hola Javi, ¿cómo te va? Hola Joaquín, ¿cómo andás? Ahí estamos viendo a Pablo y a Mariano, que son nuestros compañeros que están retenidos en el aeropuerto allí en Caracas, ¿no? Y lo contábamos hoy temprano en la mañana. Sí, es impactante como Joaquín cuenta que lo acompañó gente de inteligencia. ¿Cómo te va Joaquín? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, y la estadía es una estadía que se complica en el día a día, los van siguiendo, o es más bien tranquila, porque leí en las últimas horas una crónica tuya que contaba cómo los opositores tienen que hacer campaña o tuvieron que hacer campaña recontracustodiados, con mucha, cuidándose también entre las propias delegaciones. Sí, bueno, yo de hecho, después de esa llegada, custodiado por un agente de inteligencia, de Maracaibo a Caracas yo me fui en auto junto con el convoy de María Corina Machado. Claro. Y en ese convoy de 9 autos, tiene 9 autos blindados en los que se mueve, y se va rotando de auto en auto por una cuestión de seguridad. A ese convoy, que insisto, el viaje fueron 11 horas, nos acompañó de manera permanente, en realidad se iban turnando, cuando terminaba un estado se iban y venían otros, pero nos acompañó permanentemente 2 autos de inteligencia, de la contrainteligencia militar, Sí. que acompañaban durante toda la ruta a la caravana de María Corina. Uno diría, para proteger a la opositora,
Bueno, no, para controlarla, porque de hecho ha habido ataques y demás y nadie la protegió. Eso es lo que han hecho siempre con, bueno, todo lo que van de visita, digamos, alguna visita oficial, periodistas que van a entrevistar si no tienen la autorización o que detectan que están Ahora, allí, ¿se requiere piden legalmente una seguimiento visa? totalmente. ¿Se requiere, Joaquín, una visa para entrar como periodista? Se requiere una visa para entrar como periodista. Primero uno tenía que acreditarse para cubrir las elecciones. Y una vez que te daban la acreditación, uno pedía la visa de periodista, si quería entrar bajo esas condiciones. En algunos casos, las personas que fueron negadas de entrar, entiendo que querían entrar como turistas, que también es algo que se hace, somos muchos los que se entra como turista. Claro, vas con tu celular, digo, uno puede tener la labor de periodista, pero si vos querés ingresar a cualquier país, digo, Joaquín, la gente que ve tus redes, vos te manejás por todo el mundo y no necesitas autorización para filmar en la calle con tu celular. No, a ver, ahí es una... Es como ¿viste el huevo y la gallina? Si vos pedís la acreditación de periodista, es muy probable que te puedan rechazar, entonces no lo pedís a veces para no ser rechazado y terminás entrando y trabajás más condicionado porque es medio de estos países tan... Bueno, pero eso pasa en todas partes, en muchas partes del mundo, Joaquín. Es decir, vos vas a Estados Unidos, vas a otro país y estás grabando y te preguntan, a ver, ¿y usted cómo entró? Si tenés algún inconveniente. Lo que pasa es que acá, yo quiero ser cauto porque están nuestros compañeros en Venezuela. Sí, que aclaremos, todavía. Javi, que están bien. Entonces, a las 19 se toma el vuelo de vuelta. Todo parecía indicar que a las 19 podrían ya regresar a Argentina, ¿no? Están bien, ellos también, están alimentados, después nos van a contar ellos. Está la embajada interviniendo, tratando obviamente de garantizar la integridad, ¿no? Pero por eso quiero ser cauto, porque ellos todavía están allá. Sí. Correcto. Ahora, estamos en un evento muy especial y a nivel mundial, más allá que sea Venezuela, puede ser en otro país, puede ser cuando en noviembre en los Estados Unidos. Es lógico que vayan periodistas a cubrir, ¿no es cierto? Y más allá de que requieran una visa o requieran un momento especial o un documento especial, a ver, uno lo que intenta es mostrarle al mundo cómo van a ser las elecciones. Nada más, es decir, no son terroristas que van a entrar, son periodistas. ¿No es cierto? Lo que pasa es que si vas a mostrar cómo pierde Maduro, no le va a gustar. Bueno, ese es el otro. Ese es el tema, Joaquín, ¿no? No, desde ya, lo que no quieren es, si esto es una derrota del chavismo, no quieren... Además también controlan mucho qué tipo de medio, qué tipo de cobertura van a hacer. Claro. Porque incluso si fuera una derrota, pero van a hacer una cobertura pro-chavista, les recuerdo o les cuento que hay periodistas argentinos que llegaron a Venezuela invitados por el régimen chavista. Sí, claro. Obviamente tienen una afinidad intelectual y algunos de ellos han entrado como turistas. O sea, ahí no reclamaron visa, Joaquín. Y van a trabajar como periodistas. Y van a trabajar. Ahora, para ir puntualmente a la elección, ¿qué te imaginás que puede pasar en las próximas horas? Porque vos te lo imaginás a Maduro perdiendo. Yo hasta ayer imaginaba una derrota absoluta de Maduro. Ayer en el cierre de campaña, viendo tanta gente y tanta capacidad de movilización que tienen todavía, tanto aparato, empiezo a pensar que no va a ser tan fácil, no está tan cantada la victoria. Sigo pensando que gana la oposición, sigo pensando que la base de popularidad de la oposición es mucho más grande que la del chavismo, que es una base de popularidad amañada en dádivas. Claro. No imagino a Maduro, no imagino al Consejo Nacional Electoral anunciando una derrota de Maduro, no lo imagino. Claro. Además, ¿sabés qué, Joaquín? Maduro ayer dio al cierre de campaña. Él dijo, voy a garantizar la seguridad después de las elecciones y además convocó a una reunión, a una convocatoria a todos los órganos políticos del país, de la cultura y demás, ¿no? Bueno, están en etapa electoral, hay que entenderlo. Sí, también había dicho en algún momento, Joaquín, que si perdía iba a correr un mar de sangre en Venezuela. Digo, si ganaba la oposición. Claro, si ganaba la oposición. Yo lo escuché a Joaquín, de hecho lo entrevisté para la radio. Es una de las elecciones sin duda más histórica de la región, ¿no? Caliente por lo menos. Muy importante. Además, por lo que está diciendo Joaquín, que esta es distinta a las otras, en cuanto a la oposición y el frente que tiene hoy Nicolás Maduro. Joaquín.
Sí, no, lo que decía Maduro en uno de los cierres de campaña que hizo, no en el último, fue que si perdían podía llegar a correr un baño de sangre. Claro. Después creo que entendió lo desafortunado de esa frase, entiendo que igual lo dijo como para amedrentar, para asustar. Empezó en el discurso de campaña de ayer, dijo que en la nueva etapa iban a profundizar la preocupación por los derechos humanos, lo cual a mí me parece muy paradójico, ¿no? Como prometés Ahora, para tu próximo gobierno, ya de salida. profundizar tu política de derechos humanos, como se acabaron las torturas. A partir Esta es del mi próximo moral, gobierno. si querés tengo otra, digo, cambio de opinión, Sí, como... quizá vale la pena, Joaquín, y vos escribiste un libro sobre Venezuela y venís haciendo crónicas y tareas muy destacadas. ¿Están en duda realmente los derechos humanos en Venezuela? Pero por ahí puedes explicarlo y contarlo, porque puede haber algún desprevenido que no sepa bien qué es lo que viene sucediendo. No es solamente el no respeto a los opositores, sino pasan otras cosas, ¿no? Claro, no solo hay muchos presos políticos, personas que fueron perseguidas por su actividad política. De hecho, hay gente del equipo de María Corina Machado que está detenida por participar de la campaña de María Su Corina. seguridad, Esos son presos políticos. Pero además, el informe de Bachelet, el informe Sí. de Michelle Bachelet como representante de las Naciones Unidas, presentó un informe muy duro hace unos años diciendo que tenían probados al menos 6.000 casos de violaciones a los derechos humanos, de torturas y de detenciones arbitrarias, muchas de las cuales suceden en el famoso Helicoide, que es el centro de tortura Claro. más famoso de Caracas, un edificio del SEBIN, el Servicio de Inteligencia, donde se detiene y se torturó a mucha gente, y el informe de Bachelet, que no es un informe que uno puede acusar de ser un informe de la derecha, es un informe muy duro al respecto, ¿no? En su momento, obviamente, Maduro lo desestimó, pero está probado que el régimen ha tenido serias violaciones a Y los derechos acá, humanos. y acá recordemos también el tema de la frase que vertió Lula. Lula, ni más ni menos, ¿no? Que le dijo... Claro, lo que pasa era que- el que pierde o saca votos se va y esto es lo Sí, lógico, el que gana sí, se sí. queda. No es poco lo que ha dicho Lula, ¿no? Nosotros vamos a tener el Facu acá en la 24 Sí. el domingo. Vamos a estar Bien, con Mariano bien, Yesa a las bien. 3 de la tarde haciendo todo el seguimiento, Bien. todo en la 24. Sí, de las pienso elecciones que en también Javi, Venezuela. y Joaquín y Angie, Lula está con la preocupación de que pueda haber un éxodo de vuelta masivo de venezolanos A Brasil. hacia distintos países, Y a Brasil, entre ellos Brasil, Joaquín, Tal ¿no? cual. Exactamente, eso es lo que advierte mucha gente dentro de Venezuela, que si ganara el chavismo, hay una gran porción de la población que tomó esta elección como la última oportunidad y que si se quedara el gobierno de Maduro, finalmente se iría y eso podría dar Sí. pie a una nueva ola migratoria. Obviamente que son especulaciones, pero desde ya que hay gente que está pensando que si no gana la oposición se va del país y una ola migratoria afecta directamente a sus países vecinos, Claro. Brasil y Colombia, Sí. y obviamente también Estados Unidos. Sí, sí. Una pregunta que quería hacerte, porque para nosotros lo sabemos, lo estudiamos, pero quiero aprovecharte que estás ahí, porque parece que Maduro se enfrenta contra Corina Machado, y en realidad el opositor de listas es Urrutia. ¿Por qué Corina Machado no se pudo presentar para ser ella quien combata contra Maduro? Eso es parte de la gran estrategia, bueno, gran no en términos valorativos, ¿no? Sino amplia, de Maduro de inhabilitar candidatos. De hecho, las elecciones podemos decir que son, dentro de todo, parecen ser más transparentes que otros años, pero hay que tener en cuenta que están condicionadas, porque María Corina Machado fue inhabilitada inhabilitada por cargos que el Sí. Consejo Nacional Electoral considera suficiente para inhabilitar, no es que tiene un delito, una condena. Enrique Capriles, Sí. quien fue el que enfrentó a Maduro en el 2013 y casi le gana, también fue inhabilitado. Juan Guaidó, Leopoldo López, todas las figuras principales de la oposición están inhabilitadas. Es Sí. decir, el poder electoral no les permite ser candidatos, ¿no? Claro, Están, claro. Claro, bueno, se va sumando Pablo Winocur, se suma Cata también. Vos hablaste recién del centro de inteligencia que funciona como un centro de tortura. ¿Qué se sabe de ese lugar? Bueno, el nombre del centro más importante se llama Helicoide. Es un edificio en la ciudad de Caracas muy grande con forma helicoideal, por eso se llama Helicoide. Se creó originalmente en los 70 para hacer un shopping, un mall gigantesco, que no fue tal y finalmente quedó en manos del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la fuerza
más temida dentro de Venezuela. Es la fuerza que se encargó durante muchos años de buscar a los opositores, de detenerlos, muchas veces lo que hacían durante la época de las guarimbas, entre el año 2015 y el año 2019, Sí. las guarimbas eran estas protestas populares muy violentas, se detenía a la gente, a los que participaban de las guarimbas, se los torturaba, se les preguntaba quiénes eran los otros participantes y después se los dejaba ir, se los dejaba salir, pero tenían que presentarse en una comisaría, por decirlo de algún modo, una vez por mes y contar qué estaban haciendo. De ese modo, el gobierno de Maduro fue desactivando un poco las protestas estudiantiles y la oposición más violenta. En todo ese proceso hubo miles de detenciones arbitrarias. Hay un venezolano llamado Víctor Navarro que vive en Argentina, que hizo un proyecto extraordinario de realidad aumentada. Él fue detenido, estuvo en el helicoide, pasó varios meses ahí y construyó un proyecto de realidad aumentada donde puedes ver cómo vivían dentro de esa cárcel, ¿no? Juaco, Qué bárbaro, ¿eh? ¿cómo andás? Cata te saluda. ¿Cómo está, Tanto Cata? tiempo. Che, te quería preguntar si hay argentinos afines al régimen de Maduro que te hayas enterado que pudieron entrar, ya sea como veedores o colegas. Sí, los hay. Por supuesto que no hablaré de ellos, pero los hay. Muchos con muy con buenas intenciones, con honestidad intelectual, que algunos fueron invitados por el gobierno de Maduro. ¿Políticos también? Políticos no conozco, no me consta. Ok. Me consta de colegas. Digo porque, bueno, hubo claramente muchos años, 25 años de chavismo, hubo mucho coqueteo en la Argentina también, con una parte de lo que fue la política, incluso el oficialismo mucho tiempo, también así prensa afín a eso, entonces me daba curiosidad si todavía había argentinos que iban a apoyar a Maduro. Existe todavía en el discurso, de hecho ayer Maduro cuando cerró la campaña habló de Argentina, de cómo Chávez había sido muy importante para la Argentina y la Argentina para Venezuela. Existe, como me parece a mí, como ese recuerdo del romance que hubo en la época kirchnerista, pero que hoy, de hecho, ante por ejemplo, la desinvitación de Alberto Fernández, empieza a estar más aislado, ¿no? También la pelea con Lula, empieza a tener, con Petro en Colombia, aliados cada vez más lejanos, y en ese marco yo no sé, por ejemplo, los políticos que uno podría imaginar que podrían estar acá, no tengo entendido que estén, Grabois o alguien del kirchnerismo, no sé de nadie que haya venido al país. Sí sé de algunos periodistas que están cubriendo las elecciones invitados por ellos. Joaquín Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar, ya muchas veces pasó que hubo elecciones en Venezuela donde se esperaba que la oposición dé un batacazo y sea por alguna maniobra del oficialismo o sea porque efectivamente no logró tener el aval en las urnas, terminó siendo un fracaso. ¿Por qué esta vez podría ser diferente, si es que va a ser diferente, crees? A ver, esta vez creo que yo le pregunté lo mismo a María Corina Machado, ¿por qué esta vez es diferente? Y ella sostiene que finalmente el pueblo venezolano entendió que es la última esperanza, ¿no? Ella dice que hay gente que le dice que hay abuelos que conocieron a sus nietos solo por WhatsApp, gente que si no gana la oposición se va. Hay un clima en un país en el que ya se fue el 24% de la población, cerca de 7 millones de habitantes. Montón. Un clima de última oportunidad. Ahora, la última vez que hubo, si quiere, esta efervescencia fue en el 2019, cuando Guaidó se proclamó presidente encargado y demás. Pero en ese entonces, si bien había mucho clamor popular pidiendo la salida de Maduro, en ese entonces no había elecciones. Si se iba a Maduro tenía que ser a través de un golpe o de un derrocamiento. No había proceso eleccionario inmediato. Ahora sí lo hay. Ahora, las veces anteriores, las elecciones anteriores a esas, la oposición había llamado a no votar, entonces no había un candidato representativo, ganó Maduro con 6 millones de votos contra 2 millones de votos del segundo, pero solo se presentó el 40% del padrón electoral a votar. Seguro. Y en las anteriores a esas fue 7 millones a 7 millones y algo, por lo cual
Si estas son las primeras elecciones que hay con una posición fuerte del otro lado, creeríamos que debería ganar por bastante. Bueno, esperemos, nos quedamos pendientes. Por supuesto, Joaquín, seguimos siempre tus coberturas a través de las redes y también allí en Infobae. Bueno, que sea lo que tenga que ser y por supuesto que sea todo en paz. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande, Facu, y gracias. Saludos a todos. Joaquín Sánchez Mariño, colega, por supuesto, transmitimos tranquilidad a la familia de Pablo Ponzoni y de Mariano Lobianco. Todo parece indicar que a las 19 horas se tendrían que estar tomando el avión de vuelta. Recordemos que fueron deportados por no dejarlos justamente ingresar a cubrir lo que va a ser el proceso electoral. Sí, también estuvo nuestro colega Jorge Pizarro, que ayer lo deportaron de Grupo Alfa Media, compañero mío en la radio, que tampoco lo retuvieron y lo devolvieron a Buenos Aires. Sí, y no le habían tampoco permitido, le habían quitado finalmente la invitación a Alberto Fernández, Pablo.